Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Perales, yo soy pastor de Tu Presencia Iglesia y este es el programa Tu Libertad y estamos aquí hoy para estudiar la palabra de Dios. Si tú nos has acompañado en los programas anteriores, sabes que estamos hablando acerca de un tema muy importante que se llama la integridad de la palabra de Dios. Y hemos analizado cómo la palabra de Dios es realmente es algo que Dios ha garantizado que Él va a cumplir. Hay un versículo en Jeremías 1:12 y en la Biblia de las Américas, me gusta cómo dice ahí, dice, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Dios dice, está velando. En la versión Reina Valera dice que Él apresura su palabra, pero me gusta como dice acá que Él vela sobre su palabra. O sea que Dios está constantemente, Él está viendo que su palabra se esté cumpliendo en tu vida. Pero para que la palabra de Dios pueda cumplirse en tu vida, tú tienes que creerla. Y eso es algo bien importante. Dios ya hizo algo al respecto de la palabra. Él ya hizo algo por ti. Él ya dijo y estableció grandes promesas, grandes verdades en la palabra. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a esa palabra y comenzar a ponerlas por obra, comenzar a actuar en lo que dice allí esa palabra. Muchas veces leemos cosas en la Biblia y esas cosas solamente vienen a ser un acumulado de conocimiento intelectual en nosotros, pero no practicamos lo que estamos viendo ahí. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que estamos aprendiendo en nuestro estudio bíblico, en nuestra lectura, lo que estamos viendo ahí. Debemos nosotros afirmarnos y confiar que lo que está diciendo ahí es verdad, pero no solamente como un asentimiento mental, no solamente como, oh, qué padre lo que dice ahí, eso yo sé que es verdad, sino también como algo en lo cual yo puedo actuar y yo puedo fluir en ello, y Dios con su gracia a nosotros nos capacita. En el Salmo 107:20, quiero que vayan conmigo allí, el Salmo 7:20. Ahí en el versículo 20, este es un versículo que me encanta, me gusta mucho esta promesa, la utilizo bastante cuando me piden a veces que ore por personas y siempre les digo, mira, la palabra de Dios dice que Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Quizás el día de hoy tu vida, tú percibes, tú sientes que está en ruinas. Quizás sientes que has gastado todo en médicos, a lo mejor has ido con los mejores doctores, has estado en hospitales o tienes un familiar que está en esas condiciones y tú estás en una gran angustia. Y podemos ver que el versículo anterior dice que ellos estuvieron clamando y estaban en una angustia, pero Dios envió la palabra y los sanó. Quiero que te des cuenta que Dios en estos momentos te está enviando una palabra de sanidad a tu vida. Está enviando palabras que traen sanidad a ti. Si tú lo puedes creer al momento de estar escuchando estas palabras, si tú puedes recibir aquello que estoy compartiéndote, tú puedes en estos momentos recibir esa sanidad. La sanidad es un hecho establecido en la obra redentora de Cristo. La obra de Jesucristo redentora está consumada, eso quiere decir que está terminada, que Él ya la llevó a cabo. Cuando Jesús estuvo en aquella cruz, justo antes de Jesús entregar su espíritu, Él dijo estas palabras, dijo, consumado es. Esa palabra consumado es significa en griego que ha sido apagada la deuda. Es el griego tetelestai y significa que se ha dado un pago completo. Jesús ya dio un pago completo por ti y por mí. Jesús es el logos de Dios. Hemos estado hablando acerca de Jesús como la palabra viva de Dios que viene a nosotros, y como palabra viva Jesús nos ha traído a nosotros también sanidad. Esta realidad que encontramos en la redención viene profetizada en el libro de Isaías. Allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4, versículo 5, a este pasaje de Isaías 53 se le reconoce como si fuera un evangelio dentro del Antiguo Testamento, porque este pasaje de Isaías 53 nos habla exactamente de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y los versículos 3 y 4 hablando acerca de Jesús, perdón, no 3 y 4, son versículos 4 y 5, versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Fíjate, no dice que Él va a llevar nuestras enfermedades. Dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro 2:24 repite este mismo pasaje diciendo que Él llevó nuestras enfermedades, dice que Él sufrió nuestros dolores, pero Él luego añade, dice, por cuya herida fuimos nosotros curados, como dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es un hecho que Jesús sufrió por nosotros en la cruz y pagó un precio tremendo. El precio fue pagado por completo. La sanidad está hecha. Y aquí es donde yo muchas veces le digo a la gente, a veces la gente me pregunta y dice, hermano, ¿Dios me va a sanar a mí? Pastor, ¿Dios me va a sanar a mí? Déjame decirte que Dios no te va a sanar. Dios ya te sanó. Y cuando tú tengas la revelación de esa verdad, ¿cómo que ya te sanó? Sí, porque Jesús ya llevó todas tus enfermedades en la cruz. Tú ya estás sano por la llaga de Jesús, por las llagas de Jesús. Por las heridas que Jesús sufrió. Yo estaba leyendo en un libro muy interesante acerca de las profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús. Y una de esas profecías acerca de los azotes que recibió, yo estaba leyendo que Él fue azotado por un látigo que tenía, ese látigo tenía 9 puntas. Y en esas puntas tenía fierros, tenía un montón de vidrios, de cosas. Y con eso, al latiguearlo, llagas, las llagas que le eran ocasionadas por el golpe, los fierros, los vidrios arrancaban la piel. Algunos han querido mostrar esta realidad en el cine, por ejemplo, la película de La Pasión. Hay una escena donde Jesús está siendo golpeado y el que creó esta película, Mel Gibson, él intentó mostrar la realidad de lo que sucedió, pero muchos dicen que él se queda corto. Y realmente se queda corto porque dice la palabra que Jesús perdió su parecer cuando él estaba siendo golpeado. Entonces, en esas llagas de esos azotes que él recibió, él estaba sustituyéndonos y llevando en cada una de ellas todas las enfermedades que existen. Lo que tú tienes que hacer es simplemente creerlo. Lo que tienes que hacer es simplemente decir, te doy gracias, Señor, que tú ya llevaste mis enfermedades. La buena noticia, escucha, esta es una buena noticia. No importa lo que digan tus sentidos, no importa si tu cuerpo, porque es muy real el dolor. Yo sé, yo he estado en ese lugar, en la cama de aflicción, he estado en el hospital, me han operado, he estado en recuperación y yo sé que el dolor es real. El dolor no pasa desapercibido, pero hay una realidad más grande. Hay una verdad que está establecida por la eternidad y esa verdad es que por las llagas de Jesucristo fuiste sanado. El Padre envió su palabra, el Padre envió al Logos, el Padre envió a Jesús. Acuérdate, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando del verbo que habíamos dicho, suena muy poético, está hablando de la palabra de Dios. Cuando tú entiendes que la palabra de Dios fue enviada, cuando tú entiendes que la palabra de Dios es Jesús y que Él la envió para librarte de tu ruina. Tú tal vez estés en ruina, no solamente por una cuestión física o enfermedad, pudiera incluir aquí inclusive una ruina económica. Dios te quiere sacar de ahí. Dios quiere sacarte de la crisis que tú pudieras estar atravesando. Y lo único que se requiere es que tú lo creas. Lo único. ¿Cómo puedes tú empezar a creer? Empieza a hablar lo que la palabra de Dios dice. Comienza dando gracias cada día sin importar. Los síntomas, te vuelvo a repetir, pueden ser muy reales. Lo sientes. No estamos negando que hay un síntoma, no estamos negando que el doctor dice que ahí hay una enfermedad. Sería cegarse, decir, no, yo ya no estoy enfermo. No se trata de negar esa realidad, pero se trata de afirmar una realidad más alta, que es que Jesús llevó esa enfermedad en la cruz. Ya no es tuya esa enfermedad.
ya no te pertenece. Tú le puedes decir, es injusto que esté enfermo, y la palabra de Dios, como habíamos visto en programas anteriores, dice que ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús, que ahora nosotros hemos sido justificados. Yo te pregunto, ¿justicia es justo que estés enfermo? Alguien puede decir, quizás sí, porque he pecado, pero Jesús llevó nuestros pecados. Por lo tanto, por mucho que tú creas que te mereces eso como un castigo, no es Dios quien te está castigando, porque en Cristo Jesús fue derramado ese castigo, y lo hizo Jesús por ti y por mí. Jesús ya llevó todas las enfermedades, y si ya llevó todas las enfermedades, ya llevó ese castigo. Dice, el castigo de nuestra paz. Lo que me gusta de este versículo fue sobre de él. Tú ya puedes estar en paz, tranquilo, sabiendo que tú has sido sano, y hablarle a esa enfermedad y decirle, enfermedad, es injusto que estés dentro de mí, es injusto que estés en esta parte de mi cuerpo, porque ya ahora yo soy justicia de Dios en Cristo, y si soy justicia de Dios, tú no puedes permanecer allí, ya que yo no me merezco la enfermedad, porque Jesús las llevó todas en la cruz. Él nos ha hecho a nosotros dignos, no por nuestras obras. Eso es lo más tremendo, que no es por algo que tú hayas hecho. Tú no te lo puedes ganar. Tú no puedes decir, voy a ayunar 21 días para poder recibir esta sanidad. Tú no puedes decir, voy a dar una ofrenda para poder recibir esta sanidad. Tú no puedes hacer nada para recibir la sanidad, solo creer. Solo creer y decir lo que la palabra de Dios dice. Un texto dice allí en un salmo, creí por lo cual hablé, y lo cita el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17, y por lo cual creemos y por eso hablamos. Necesitas comenzar a hablar y a declarar lo que la palabra de Dios dice, y creer lo que esa palabra te dice. Y la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay una historia que a mí me impacta tremendamente en la palabra de Dios acerca de esto. En Mateo, en el capítulo 8, quiero que vayas conmigo allí a Mateo capítulo 8, allí en el Nuevo Testamento, y habla acerca de un centurión. Estamos viendo Mateo capítulo 8 del versículo 5 en adelante hasta el versículo 13, y estamos viendo la historia de un centurión. Primero, centurión tenía que ser un romano. Estamos hablando de un romano. Número 2, los romanos por lo general no eran judíos, y en este caso él no lo era. Él no lo era porque no era descendiente de judíos. Él probablemente quiero pensar que era de la península itálica, donde está Italia, y quiero pensar que era de ahí, o pudo haber sido de cualquier otra parte del Imperio Romano, pero era un ciudadano romano. Pero lo importante es que no era judío, y para los judíos, ellos creían, de acuerdo a la ley, que las bendiciones que estaban en la ley solamente le pertenecían a aquellos que estaban dentro de ese pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, aquellos que no eran parte del pueblo judío no podían participar, a menos que se convirtieran al judaísmo y también tuvieran parte en el rito de la circuncisión. No tengo tiempo de explicar todo esto, pero lo que sí te quiero, en simples palabras, él no era judío, y por lo tanto él sabía y había estudiado algo de judaísmo, y sabía y entendía que él no podía participar junto con un judío y estar junto con un judío en un cierto lugar, porque ese judío iba a ser considerado impuro si se acercaba a él. Este hombre conocía las leyes debido a que tenía un siervo que era judío, y dice que él quería mucho a su siervo. Y dice que en el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, dice, vino a él un centurión rogándole. En el verso 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. A él le afligía que este siervo de él, este criado, estuviera enfermo, y lo que sabemos es que este criado, pues él sí era judío. Pero el centurión, al no ser judío, no podía pedirle simplemente a Jesús que viniera y entrara con él a su casa, porque entonces Jesús podía ser considerado impuro al entrar en la casa de un gentil o alguien que no era judío. Ahora Jesús, sabiendo que esto no era para él un impedimento, Jesús le dice, pues es el Hijo de Dios. Jesús dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir. En el versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
la actitud de Jesús fue una actitud de misericordia y dijo, bueno, ¿sabes qué? Tal vez yo sé que tú no eres judío, pero él es judío y yo voy a ir, le voy a sanar porque pues él es un hijo de Abraham y él puede recibir, él tiene derecho conforme al pacto. La palabra dice en el Antiguo Testamento, yo soy Jehová tu sanador, y Jesús vino a cumplir esa palabra de sanidad, que hacer esa palabra que iba a sanar a los enfermos y no solamente salvar a los pecadores. En el Evangelio vemos que la realidad no solamente es perdón de pecados, sino la realidad también es sanidad para el enfermo. Evangelio, acuérdate, significa buenas noticias. Son buenas noticias tan buenas que algunos no se las pueden creer, pero créelas, porque son tan buenas que aunque parezcan, no puede ser eso así, porque es algo buenísimo, es algo que Dios tiene para ti simplemente por gracia. Y Jesús dijo, voy a ir a sanarlo, y algo tremendo que ocurrió en este lugar. Dice en un pasaje paralelo en Lucas, dice que el centurión directamente no fue a hablar con él, envió a alguien, pero le envió a decir a Jesús lo siguiente, y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y lo que a mí me encanta de este pasaje es cómo reaccionó Jesús. Solo hay dos lugares en los evangelios donde Jesús se maravilla y se sorprende. Un lugar es a causa de la incredulidad y el otro es a causa de la fe. Dos cosas que maravillaron a Jesús fue el exceso de incredulidad que había en algunas personas. Y otra cosa, pero algo que también le maravilló es el exceso de fe. Y ahora, no necesitas tener una gran fe. Solamente, Jesús dijo, solamente se requiere un grano de mostaza. Solamente se requiere un poquito de fe. Pero Jesús dice sobre esto que dijo el centurión. Fíjate, dice, primero le dice el centurión a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces entendemos que en la palabra está la sanidad. Ahí está el poder sanador de Dios. Y dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la fe del centurión era tan pura, por decirlo así, que dijo Jesús, yo no necesito que tú vengas, yo sé que tú tienes autoridad, y así como yo tengo autoridad sobre mis soldados y les digo a este vaya para allá y allá va, tú solamente tienes que decirle, se sana, y él se sano, y él va a sanar. Solamente tienes que hablar esa palabra y será sano. Pues yo te tengo buenas noticias. Dios te está hablando ahorita una palabra de sanidad y te está diciendo, tú eres sano en el nombre de Jesús. Tú ya fuiste sanado. Mi hijo ya llevó tus enfermedades en la cruz y no tienes por qué llevarlas. Y estas son buenas noticias para ti. Ahora la pregunta es, ¿lo vas a creer? Es que duele. Yo sé. He estado en ese lugar durante una semana postrado en cama. He estado declarando sobre mi cuerpo sanidad cuando me han dicho que a lo mejor voy a morirme. A lo mejor no, en una ocasión enfermé gravemente un mes antes de casarme y el doctor me decía, no te vas a poder casar. Y yo dije, sí me voy a casar porque estoy sano por las llagas de Jesús. Porque Jesucristo llevó mis enfermedades en su cuerpo, y el médico se sorprendía que yo le decía esto. Ahora, ¿sané yo por mi confesión por lo que dije? No, yo sané hace 2000 años en la cruz del Calvario porque Jesús llevó mis enfermedades. Pero lo que dije, mi confesión, fue la afirmación de fe que me ayudó a recibir aquello que Jesús hizo por mí. Y para eso es la confesión, para eso es hablar la palabra, para que tú puedas recibir aquello que Dios ya hizo por ti. Nuestra confesión se apropia de las realidades de la gracia de Dios en la palabra. Y así como este centurión, si ese centurión pudo decir, solo envía la palabra, tú solamente necesitas una palabra, y ahorita la estamos enviando en el nombre de Jesús, diciéndote que tú eres sano. Jesús ya llevó tus enfermedades y solamente tienes que decir gracias. Fuimos en una ocasión, y te voy a contar un testimonio.
a un hospital a orar por una hermana. El año pasado, hace 1 año y meses, 2 meses, por ahí 3 meses, nos dijeron que una hermana había tenido un accidente terrible en la carretera y estuvimos yendo cada semana a orar por ella, a veces cada 15 días, porque a causa del accidente, el golpe le había despedazado todos los órganos internos. Imagínate, sus intestinos, su hígado, todos los órganos estaban despedazados porque el choque había sido tan terrible que a ella le habían dicho te vas a morir. Y fuimos y estuvimos orando por ella y estuvimos declarando, y cuando llegamos nos sorprendió la fe porque ella nos dijo, yo voy a ir a su iglesia a dar testimonio. Y fue con nosotros y dio testimonio, y por ahí puedes encontrar el testimonio en la página. Si tú te metes a Facebook, busca la página de Tu Presencia Iglesia y ahí por ahí busca en el historial, está el testimonio de ella. Quizás si nos mandas algún mensaje pidiéndolo, te lo buscamos y te lo podemos mandar para que lo escuches. Y el testimonio de ella dijo, yo voy a ir a la iglesia a dar testimonio porque yo creo que estoy sana. Estuvimos yendo a declarar esa sanidad sobre de ella, y para la fiesta del 10 de mayo, acaba de suceder, acabo de ver el recuerdo precisamente ahí en el Facebook. Ella fue a esa fiesta del 10 de mayo a dar testimonio en ese servicio que Dios la había sanado. En un lapso de 2 meses, sus órganos internos fueron completamente recreados, y nos la acabamos de encontrar en un centro comercial. Y me dijo, lo último que faltaba, un órgano que le faltaba, un conducto, y que ese conducto yo no lo tenía, y me hablaban de operarme para ponerme ahí una prótesis. ¿Sabes qué? Mi cuerpo generó el conducto que faltaba, ese conducto que va parece que la vesícula que va al páncreas o al hígado, yo no sé medicina, pero sí me estaba platicando cómo los doctores se sorprendieron que su cuerpo se regeneró. ¿Sabes quién lo hizo? La palabra de Dios, esa palabra de Dios que ella creyó, que por las llagas de Jesús fuimos nosotros sanados. Y así este hombre, este centurión, Jesús se maravilla con la fe. Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué menciona esto? Porque este hombre centurión no era un hijo del pacto. Este hombre centurión no era un israelita, pero Jesús dice, ¿sabes qué? El pacto ya no nada más va a ser para Israel, el pacto va a ser para todas las naciones. No importa si eres un judío, no importa si eres mexicano, no importa si naciste en donde hayas nacido, aquí en Ciudad Victoria, o tal vez tú digas, yo soy de un ejido. A lo mejor tú me estás escuchando y dices, yo soy de los San Pedros, allá en Güemes. Pues no importa de dónde seas, si eres de Veracruz, si eres de los San Pedro, si eres, no importa de dónde seas realmente, dónde hayas nacido, tú tienes ese mismo privilegio que Dios nos ha dado a todos de recibir esta maravillosa gracia, y no es por obras, no te la puedes ganar, es gratuito. Solamente tienes que creer que Él envió su palabra y esa palabra te libra de tu ruina. Y así como este hombre que no era hijo de Abraham porque no era descendiente de Abraham, recibió esa palabra de sanidad para su siervo, y pudo Él interceder por su siervo. Y así muchos van a venir y tú eres uno de ellos. Y dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Se refiere a aquellos que no creen. Hay muchos que decimos una frase popular, coloquial, que creen que son salvos porque son nietos de Dios, porque sus papás son cristianos y se criaron en la iglesia y por eso ya son salvos. Pero la salvación, cada quien debe tomar una decisión si va a creer el mensaje del evangelio, las buenas noticias. El verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este momento, déjame decirte, tú puedes ser sanado en esta misma hora porque Jesús ya llevó tus enfermedades en la cruz. No solo eso, no tienes que seguir siendo un nieto de Dios. Tú dices, es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia desde que era niño. Es que yo soy cristiano porque mis papás me llevan. Yo conozco el evangelio, pero déjame preguntarte, ¿has tomado esa decisión para recibir a Jesús como Señor de tu vida? Tú debes de tener esa experiencia personalmente. No importa que tengas 20 años en la iglesia, no importa si fuiste a un seminario, tienes una licenciatura y una maestría en teología. Si tú no has recibido a Jesús como Señor de tu vida, solamente eres un incrédulo que conoce
conoce teología, pero no conoces realmente al Señor. Necesitas aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. Eso es algo necesario. Y en esta hora yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión. Dice el libro de Ezequiel que estamos todos en un valle de la decisión. Estamos en un lugar en el cual tenemos que escoger a quién vamos a creer y a quién vamos a servir. El día de hoy, ¿estás dispuesto a creer en el Señor Jesucristo? Si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador y recibir perdón de pecados, solamente se requiere una oración sencilla, pero que la digas por fe. Di conmigo estas palabras. Si tú quieres aceptar a Jesús y recibir el perdón de pecados, di conmigo: querido Jesús, en estos momentos yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí para perdón de mis pecados. Y por eso yo te pido que me hagas una nueva creación. Lava mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Y vengo y me arrojo a tus brazos, creyendo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, por salvarme, por esta salvación tan grande. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Es una fe sencilla, así como dice, tan solo envía la palabra. Solo tienes que creer esa palabra, que trae sanidad y que trae salvación y que trae libertad a tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes, ahí en pantalla va a aparecer allí la página de Facebook de la iglesia, va a aparecer también ahí un correo electrónico, va a aparecer un WhatsApp y puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento y mandarnos tu testimonio, o puedes también hacernos peticiones de oración y estaremos orando por ti. Dios te bendice y te damos gracias por mirar este programa, Tu Libertad en Cristo Jesús, y libertad que encuentras en la palabra. Bendiciones.